Secundaria segundo grado. Tecnología. Peligros caseros y tecnología. Identificar algunas normas que permiten hacer un uso adecuado de los materiales, herramientas e instalaciones en procesos técnicos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura Tecnología de segundo grado de secundaria? ¡Qué gusto saludarlos! Esto es Aprende en Casa, una alternativa para continuar estudiando. El tema de esta sesión es peligros caseros y tecnologías. Bienvenidas y bienvenidos. Es importante señalar que la asignatura de tecnología tiene un papel muy relevante en su formación, pues les permite relacionar todo lo que estudian en la escuela como las matemáticas, el español, la geografía o la historia. La tecnología es una herramienta que contribuye a que desarrollen sus saberes y les den sentido de tal forma que ustedes mismos tomen conciencia de cómo el conocimiento se interconecta para obtener todo el desarrollo tecnológico que conocemos, dentro del cual estamos seguros ustedes son uno de esos actores innovadores y creativos. Practicar una cultura de seguridad implica seguir y respetar las diferentes normas que se establecen dentro y fuera del salón de clase, para prevenir riesgos y preservar la salud y la integridad física de todos. Lo anterior posibilitará hacer un uso adecuado de los métodos y procedimientos que se lleven a cabo. ¿Qué tipo de riesgos consideran se pueden presentar al usar herramientas, materiales e instalaciones en la operación de procesos técnicos? A ver, ¿qué cable va con cuál? Creo que así es esto. Creo que este va con este. Ahí sí, ya está. A ver. No, ¿qué pasó? Pero si solo junté los cables y... creo que debo de tener más cuidado con la electricidad. ¿Sabes cuáles son las precauciones que debemos de tomar al usar la energía eléctrica? Si bien la electricidad es necesaria, debemos tener cuidado al usarla, ya que puede provocar incendios o descargas eléctricas, es decir, el paso de la corriente por el cuerpo humano y que dependiendo de su intensidad, duración y trayectoria, puede llegar a ser muy peligroso. Para evitar riesgos por el uso de la electricidad, debemos de seguir normas de seguridad. Por ejemplo, evitar manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas, dado que el agua es conductora de electricidad. Utilizar guantes dieléctricos creados con materiales aislantes como goma o látex, pues estos impiden la conducción de electricidad. Procurar que toda instalación eléctrica cuente con mecanismos de protección como tomas de tierra, interruptores y fusibles. Colocar los aparatos y contactos de electricidad lejos de las tomas de gas y agua. Desconectar de la corriente eléctrica cualquier aparato que deba ser revisado. Verificar que los cables eléctricos estén cubiertos de goma o plástico. Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un solo contacto. Y colocar tapas protectoras en los contactos eléctricos cuando haya niños pequeños en casa. ¿qué debemos hacer en caso de un accidente eléctrico? Ante un accidente eléctrico debemos llamar al servicio de emergencia 911 o bien a la Cruz Roja Mexicana. Si en el accidente hay una persona electrocutada, debemos evitar acercarnos a ella y mantenernos a una distancia de 7 u 8 metros, así como buscar interrumpir la corriente eléctrica con un material que no sea conductor de electricidad, por ejemplo, un palo de madera. Una vez que no haya riesgos, el especialista en primeros auxilios empleará un objeto no conductor para tocar a la persona accidentada y revisar su estado de conciencia, dado que un accidente de este tipo puede alterar el ritmo cardíaco o provocar un paro respiratorio. También debemos despejar el área para que el especialista en primeros auxilios brinde a la persona accidentada la reanimación cardiopulmonar o RCP. Una vez que logre reanimarla, este especialista evitará que la persona se enfríe y le colocará gasas estériles en las zonas quemadas. Y por último, la trasladará a un centro de salud.
Ahora sé que para arreglar mi ventilador, lo mejor es buscar a un experto antes de poner en riesgo mi salud o provocar un accidente. ¿Y tú qué otras medidas de prevención conoces? ¿O cómo puedes actuar ante un accidente eléctrico? Así como la electricidad, existen diversos materiales que requieren ser utilizados adecuadamente. ¿Qué otros materiales o herramientas usan siguiendo normas de seguridad? El uso de materiales, herramientas e instalaciones datan de muchos años atrás. Por ello, los invitamos a que vean el siguiente video que muestra cómo algunas culturas prehispánicas utilizaban materiales para desarrollar diversas actividades. Bienvenidos a una emisión más de esta serie. En esta ocasión hablaremos de los materiales con los que algunas culturas prehispánicas construyeron sus templos, viviendas y ornamentos. Veremos cómo el conocimiento de las propiedades de estos materiales permitió a los pobladores prehispánicos emplearlos de diferente manera. ¿Me acompañan? Entre la riqueza cultural de México se encuentran los sitios arqueológicos de distintas culturas prehispánicas. Los olmecas constituyeron la civilización más antigua en Mesoamérica y fueron los primeros en emplear la piedra en la arquitectura y la escultura. El área olmeca está delimitada al este por la laguna de Alvarado, Veracruz, y al oeste por la barra de Tupilco, Tabasco. La frontera norte la constituye el Golfo de México, y hacia el sur se extiende cerca de 100 kilómetros. Los sitios olmecas de los que se posee mayor información son San Lorenzo y La Venta. Uno de los temas de investigación sobre los olmecas es el tipo de materiales empleados en sus obras escultóricas. El caso de La Venta es particularmente interesante dado que no existen yacimientos de piedra en más de 50 kilómetros a la redonda. Las esculturas de La Venta fueron elaboradas con materiales muy diversos como piedras de origen volcánico. Por ejemplo, basalto y andesita, formada en su mayor parte por aluminio, silicio, sodio y calcio. En San Lorenzo se han encontrado discos de ilmenita y magnetita, ambos minerales de hierro. La obsidiana y el pedernal también fueron materiales empleados por los olmecas en sus instrumentos y objetos ceremoniales. Ningún yacimiento de estos materiales se encuentra dentro de la región olmeca, lo que indica que tuvieron que ser extraídos en lugares distantes. Los olmecas eran muy hábiles manejando los materiales. Construían grandes esculturas con materiales que no estaban en su zona. Comenzaban a hacerlo en el lugar de los yacimientos y luego las transportaban a donde permanecerían. También construían otro tipo de objetos, como veremos a continuación. La ilmenita es un tipo de roca muy dura debido a su origen volcánico. Recientemente, en la zona de San Lorenzo se han encontrado silbatos prehispánicos hechos con esta piedra. Las piezas se encuentran actualmente resguardadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una de las hipótesis de los arqueólogos es que para la elaboración de estos artefactos, los olmecas se valieron de un arco de vara. Dicho arco sostenía de un extremo a otro un cordón que servía para enredar un palo rígido. En un extremo del palo colocaban una punta elaborada de un material de mayor dureza o semejante a la de la ilmenita. También hay evidencias del uso de polvo de cuarzo y arena de mar como abrasivo sobre la piedra al perforar. ¿Qué les parece? Con materiales como un arco, un palo y material abrasivo, eran capaces de perforar algo tan duro como la ilmenita. ¿Y qué materiales utilizaban para construir sus casas y templos? Acompáñenme a revisar unos ejemplos. Un edificio típico olmeca consistía en una construcción de materiales como el barro, postes de madera, paredes de carrizo repelladas con lodo, techos de palma y pisos de tierra apisonada. El complejo A es el grupo arquitectónico más pequeño del sitio de La Venta. En este conjunto fueron encontradas ofrendas masivas. Se trata de construcciones subterráneas en donde fueron colocados mosaicos que se cubrieron con arenas de diferentes colores, sobre los cuales se construyó un montículo de adobe. En otros complejos se han encontrado evidencias de cuerpos escalonados adosados con piedra caliza.
En la plataforma más grande del sitio, se localizaron remanentes de un sistema de distribución de agua construido con piedras labradas en forma de U y unidas con chapopote. En resumen, la diversidad de los materiales utilizados por los olmecas abarcaba la extracción y el corte de piedras volcánicas como el basalto. El empleo de materiales locales como el barro, la palma y el carrizo, e incluso el chapopote. ¡Sorpréndete! Los olmecas fueron los primeros mesoamericanos en recoger y procesar el petróleo que brotaba de los yacimientos naturales. Se han encontrado pruebas de que el chapopote era usado para sellar acueductos de basalto y las embarcaciones, así como en la decoración de figurillas y en mangos de cuchillos. Para procesarlo, los olmecas calentaban una mezcla de chapopote, pasto, palmas y olotes. La dejaban secar y guardaban los trozos. ¡Vaya! Y yo que pensaba que el chapopote solo se utilizaba en la construcción de las carreteras. No cabe duda de que el aprovechamiento de las propiedades de los materiales, como la dureza de la ilmenita o del basalto, permitió la edificación de recintos que subsisten hasta nuestros días. ¿Qué otros pueblos se establecieron en el estado de Veracruz? ¿Cómo eran sus construcciones? El Tajín fue la ciudad mesoamericana más importante del Golfo de México, pues era un centro político y religioso y controlaba los intercambios comerciales de la región. La construcción de edificios del Tajín mostró influencia teotihuacana y tolteca. El edificio más famoso del Tajín es sin duda la Pirámide de los Nichos. El estilo arquitectónico característico del Tajín son los nichos, que se emplean en las fachadas de algunas construcciones. Los taludes de diferentes cuerpos arrancan de un solo nivel, confiriéndole al muro una gran solidez. Para construir Tajín el Chico, los arquitectos prehispánicos usaron grandes lajas apoyadas horizontalmente. Para unirlas, utilizaban una mezcla de arena, grava y cal. Al hablar de técnicas de construcción, no puede dejar de mencionarse el uso del colado, como es el caso del edificio A de Tajín el Chico, en donde se han encontrado los restos de un grueso techo de argamasa que fue colado de una sola pieza. Esta argamasa se logró al mezclarse arena con piedra pómez, concha marina y fragmentos de cerámica. Los totonacas, asentados entre los estados de Veracruz y Puebla, ya contaban con un material parecido al concreto que se formaba al mezclar puzolana, una roca natural, con agua, cal y trozos pequeños de otros materiales como conchas marinas. La puzolana es un material que cuando se ha dividido finalmente y está en presencia de agua, reacciona químicamente con el hidróxido de calcio o cal. Los compuestos que se forman tienen propiedades semejantes a las del cemento, por lo que podían ser utilizados por los totonacas para unir otros materiales. En la península de Yucatán floreció otra cultura, la maya. ¿Los mayas habrán usado también estos materiales? Conozcamos acerca de sus maravillosas construcciones. La cultura maya habitó una vasta región ubicada en el territorio del sur, sureste y este de México, además de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre sus construcciones más representativas se encuentran ciudades como Tikal, Palenque, Chichén Itzá, Bonampak y Uxmal. La mayoría de los edificios se construyeron sobre una plataforma de roca que variaba en altura de menos de 1 metro a 45 metros en el caso de los grandes templos y pirámides. Después de que las plataformas eran completadas, se construían encima de las residencias y templos mayas usando también basalto o calice, según la disponibilidad de materiales. Un elemento característico de la arquitectura maya son los arcos o bóvedas en las que se combinaban materiales como madera, piedra y arena. Toda la piedra para las estructuras mayas parece haber sido tomada de canteras locales. La piedra caliza, una vez que se muele, se quema y se bate, posee propiedades similares al cemento. Los mayas la utilizaban también para repellar.
es decir, para homogeneizar el nivel de los muros. También en la zona arqueológica de Comalcalco se han encontrado ladrillos de barro cocido como sustituto de las piedras. Ahora veamos algo sobre Teotihuacán. ¿De qué materiales estarán hechos los pigmentos de los murales? ¿Todos serán iguales? Acompáñenme a descubrir cómo son y con qué se construyeron las pirámides de esta ciudad. En el mismo periodo histórico en el que surge la cultura maya, se desarrolló la cultura teotihuacana. Teotihuacán se encuentra a 45 kilómetros al noreste de la Ciudad de México y llegó a tener una extensión de 21 kilómetros cuadrados. Las construcciones de Teotihuacán se caracterizan por su gran tamaño y por su arquitectura basada en 3 elementos: talud, tablero y alfarda. Por ejemplo, la Pirámide del Sol mide alrededor de 64 metros de altura. Fue edificada con bloques de adobe recubiertos de piedra. Su estructura la componen 5 cuerpos. Para la edificación de las pirámides de Teotihuacán, se emplearon materiales tales como la arena, estuco, arcilla y cal. El centro de la pirámide de la Luna es de bloques de adobe revestidos de estuco y piedra. Los muros de la pirámide de Quetzalcóatl fueron adornados con frisos labrados en la piedra. ¡Sorpréndete! Diversos laboratorios químicos analizan los materiales con que se pintaron los murales de los sitios arqueológicos para conocer su origen, antigüedad, composición y el proceso de utilización. Con ello, contribuyen al rescate y restauración de monumentos prehispánicos, coloniales y modernos. Por ejemplo, al analizar las pinturas murales de Teotihuacán, se ha descubierto la presencia de mucílago o baba de nopal. Esta se obtiene al dejar reposar en agua pequeños trozos de esta planta. Los teotihuacanos lo aprovechaban como aglutinante y se lo agregaban también a los estucos. Lo utilizaban en la preparación de mezclas para blanquear paredes y fachadas, de tal manera que éstas adquirían cierta dureza e impermeabilidad. En la actualidad, muchos albañiles la usan para que el yeso pegue sobre las paredes. Definitivamente, esta ha sido una gran experiencia. Los invito a continuar aprendiendo más sobre las características de los materiales para la construcción en el próximo programa. A partir del video anterior, los invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué materiales se continúan usando en la actualidad? ¿Qué materiales se usan actualmente y antes no se usaban? Comenten con quienes conviven en casa sobre las normas de seguridad que están presentes en su centro escolar. Posteriormente, pregúntenles sobre las normas de seguridad que están presentes en sus lugares de trabajo o en otros lugares. Después, elaboren un listado. Ahora, investiguen en las fuentes de información que tengan a su alcance otras normas de seguridad que no hayan comentado y anótenlas en la lista. Esta fue una emisión más de Aprenda en Casa. Nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Hasta luego! Este programa sobre peligros caseros y tecnología de la asignatura Tecnología estuvo muy interesante, pero ahora es momento de recordar la actividad sugerida. Actividad: comenten en casa sobre las normas de seguridad que hay en su centro escolar. Pregunten sobre las normas de seguridad que hay en sus lugares de trabajo o en otros lugares.
Elaboren un listado. Investiguen en las fuentes de información que tengan a su alcance otras normas de seguridad que no hayan comentado y anótenlas en la lista. No olviden guardar el listado en su carpeta de experiencias. Secundaria segundo grado. Artes. Danza. Los folcloristas. Las y los adolescentes investigan rasgos generales de las danzas folclóricas de su localidad para reconocer sus características estéticas y sociales. ¿Cómo están, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado a su preparación académica. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa o el lugar en el que estén atendiendo la contingencia se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado de educación secundaria y de esta manera no pierdan el ritmo de aprendizaje. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos en el momento que termine la contingencia y regresemos a la escuela. Pero mientras esto ocurre, les recomendamos tener mucha paciencia para superar con éxito este periodo de emergencia sanitaria. Además, es una excelente oportunidad para impulsar el trabajo colaborativo, ya que esto nos permite contribuir con el bienestar de nuestras familias y las personas cercanas a nosotros. No olviden tener a la mano hojas y lápiz para registrar sus reflexiones, preguntas y notas. Al finalizar la sesión, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. Y para entrar en materia, les proponemos revisar un tema que de seguro les resultará interesante: los distintos tipos de vestuario en las danzas folclóricas o también llamados bailes mestizos. El objetivo es identificar particularidades estéticas y sociales en el vestuario de algunas danzas en diferentes sitios de México. Dentro de las danzas escénicas se encuentra la danza folclórica y esta tiene distintas técnicas y finalidades. Al ser una expresión cultural y social, la danza folclórica representa muchos bailes mestizos de nuestro país. El baile mestizo es una forma de expresión dancística que representa la forma cotidiana de vivir en distintos lugares. Con frecuencia representan coquetería y galanteo. ¿Será que en nuestro país existen muchas maneras de decir que alguien nos gusta? Yo creo que sí. Pero para revisar las características de un baile mestizo, acompáñenos a observar un video. Pongan especial atención a lo que señala con respecto al vestuario y sus cualidades estéticas. Recuerden hacer sus anotaciones y preguntas para su carpeta de experiencias. Hola, mi nombre es Nelly. Los estaré acompañando en el cuarto y quinto bloque. Seguro ustedes han visto bailes mestizos en las fiestas de su comunidad o incluso en festivales escolares, donde personas de la localidad o grupos invitados los ejecutan con diferentes estilos. Seguramente recuerdan la música, el vestuario, los pasos y movimientos o quizá las emociones y sentimientos que les provocaron este tipo de bailes. Esas experiencias son las que nos permiten apreciar las características de la danza en un sentido estético y sociocultural. Conozcamos más sobre estos conceptos. Frecuentemente se cree que las características estéticas de las artes escénicas y visuales se refieren a la belleza. En el caso de la danza, a la perfección de la ejecución. Sin embargo, no es así. Lo estético no significa crear juicios de valor sobre lo que es bello y lo que no. Hablando de danza, veamos cómo reconocer estas características estéticas en el baile mestizo. Por ejemplo, para algunas personas, el huapango puede ser un baile con movimientos románticos y alegres, pero no les parece atractivo.
mientras que a otras les puede agradar por el juego amoroso entre la mujer y el hombre, además por tener un vestuario elegante y vistoso. Las características estéticas se refieren a la experiencia que tenemos al percibir el arte por medio de nuestros sentidos y cómo esas sensaciones asociadas a nuestros gustos, preferencias, creencias, convicciones e ideas nos producen una percepción, es decir, una apreciación o idea propia. Por ejemplo, al observar un baile mestizo y ver la ejecución de sus pasos, escuchar el ritmo de la música, sentir el ánimo y orgullo con el que se baila, te pueden producir diversas sensaciones. Estas pueden ser agradables o no, y quizás sean similares o distintas a las de los demás. Eso no importa. Lo que realmente interesa es poner tus sentidos, experiencias, vivencias y recuerdos de tu entorno para tener una experiencia estética. Una experiencia estética todos la podemos vivir. Para ello es necesario observar, escuchar y sentir. Es decir, abrir tus sentidos para que percibas y reconozcas las características estéticas de la danza, en este caso de los bailes mestizos. No olvides que tu percepción y apreciación estética dependerán de tus experiencias según las costumbres y tradiciones donde creciste. En cuanto al aspecto sociocultural, los bailes mestizos poseen un significado propio dado por las comunidades y representan elementos característicos de cada región. Son parte de las expresiones culturales, de su forma de vida, de sus experiencias, su filosofía, su religión y su esencia como grupo social. El baile mestizo representa símbolos creados por un grupo y facilita entender los procesos socioculturales del grupo al que pertenece, pues a través de estos es posible tener una visión general sobre el modo de ser y el estilo de vida de los pueblos. En este sentido, la danza es una manifestación estética, pero también es un lenguaje e instrumento para comprender el contexto cultural del pueblo que la ejecuta. Ahora veamos el fragmento de un jarabe mixteco y te invito a que reconozcas las características estéticas de este baile. ¿Qué te pareció el jarabe mixteco? Pues me pareció algo aburrido. Bonito. Chistoso. Muy interesante Porque solo se la pasaban brincando. por los movimientos que hacían la pareja. Porque la coreografía estaba muy elaborada y tenía muchos pasos. Por los movimientos. ¿Qué fue lo que más te agradó o llamó tu atención? El vestuario. El vestuario, Pues los brincos. los movimientos del hombre hacia la mujer. Ya que era muy colorido. Porque tiene muchos colores. Se veían algo difíciles y se veía cansado el baile. ¿Sentiste algún tipo de emoción o sensación al ver este baile? Diversión, felicidad, porque se veían que lo habían practicado y que lo hacían con mucha emoción. No solo aburrimiento. No, ninguno. ¿Te sientes identificado con la comunidad que baila esta danza? No, porque no sabía de su existencia. No, porque no la conocía la danza. No, porque no tenía idea de dónde eran. ¿Cómo percibiste los movimientos de los bailarines? Muy elaborados y algo complicados. Complicados, porque nunca dejaban de bailar. Difíciles, complicados, muy cansados. Muy difíciles, pero también estaban muy bien realizados. ¿Y tú qué percibiste? ¿Qué sentiste al observar este baile? Cada baile, como en este caso el jarabe mixteco, posee elementos y características estéticas que nos permiten tener nuestra propia experiencia estética. Y recuerda que los bailes mestizos también nos van narrando la información sobre la cultura de nuestro país. Ahora
Les hacemos unas preguntas con base en lo que acaban de ver. ¿Sintieron algo al ver los diferentes bailes mestizos en el video? ¿Pudieron identificar alguno que se presente en su comunidad? Anoten sus respuestas en su carpeta de experiencias y así las podrán comentar más tarde con sus familiares y amistades al terminar esta contingencia. También con sus docentes y compañeras y compañeros de clase. ¿Recuerdan si observaron algún detalle en el vestuario de las danzas mestizas que forme parte de las danzas folclóricas que presentaron en el video? Es momento de conocer estas particularidades, pues cada tipo de danza mestiza presenta características únicas en su vestuario, lo que las hace parte de un estilo. Cada estilo pretende expresar algo distinto. Para ello, además de realizar movimientos característicos, utilizan elementos específicos en sus indumentarias, muchos de los cuales tratan de denotar una idea en sí misma. ¿Podrían identificar esas ideas en cada uno de los ejemplos que se muestran en el siguiente video? Vamos a verlo, pero no olviden anotar lo más importante en relación con el vestuario. Cada baile mestizo tiene un estilo particular que le da un carácter propio. ¿Y cómo podemos identificar el estilo de los diferentes bailes? Veamos a continuación. Los tipos de movimientos de un baile, los pasos e incluso la vestimenta son parte de sus elementos característicos, los cuales definen su estilo. El estilo y lo que cada baile pretende expresar son un espejo de nuestra cultura y en general es muy alegre y festiva. El humor aparece en muchos de estos bailes y algunos recurren a elementos de sátira y doble sentido. Como sabemos, el tema más frecuente en estos bailes es la coquetería y el galanteo. Pueden representarse sin que se separe la pareja como se hace en las coreografías tradicionales, o separándose la pareja como en las coreografías más actuales, conocidas como creativas. Para realizar la actividad de hoy, veremos videos en los que se representan una danza tradicional, la danza de los viejitos de la meseta purépecha de Michoacán, y un baile mestizo, el son de las copetonas de la región de los Altos de Jalisco. Se trata de dos bailes muy distintos. El primero representa la forma en que los purépechas veían a los españoles. Es una danza satírica y llena de humor. El segundo es muy representativo de los bailes mestizos que tratan del galanteo. Es elegante, alegre y lleno de coquetería. Cada uno tiene movimientos característicos que tienen muy poco que ver entre sí. En otras palabras, se trata de dos estilos completamente diferentes. Ahora se preparan para llevar a cabo el ejercicio, que consistirá en representar el estilo de cada uno de estos bailes, con la mayor fidelidad posible. Aquí pondrán en juego su capacidad de observación y de representación. Para la representación de la danza de los viejitos, los alumnos recurren a los pasos que observaron en el baile. Estos se realizan con los movimientos que imitan la rigidez y dificultad de las personas adultas al caminar. La postura encorvada, el temblor y la lentitud son representados de forma humorística. Son movimientos que se ven chistosos. Parece que se apoyan en el bastón, pero de pronto zapatean para dar un brinco. Me gusta la parte en que bailan formando una fila. Tiene que verse como si nos costara trabajo seguirnos, pero también va todo muy rápido. Para representar el son de las copetonas, se recurre a otros movimientos. Aunque como en el caso anterior es un baile alegre, el tema y el estilo son muy distintos. Aquí los participantes están erguidos y sus pasos son más ágiles. Todo el estilo refleja el tema del baile, que es el galanteo.
La forma en que las mujeres se mueven, sonríen, faldean, así como la postura con que los hombres toman el sombrero o colocan las manos detrás. Le dan una connotación de coqueteo que está presente en cada momento de la danza. Al principio me dio un poco de pena, porque parecía como que estábamos coqueteando, pero después me gustó mucho el ritmo y me dejé llevar. Me gustó también cómo nos movíamos uno frente a otro, acercándonos por los dos lados. Me gustó la forma en que tomamos la falda y la hacíamos ondear, como haciendo figuras en el aire. Se siente bien ir al mismo ritmo con la pareja. Es otra forma de poder comunicarnos con el otro. Es importante recordar que el estilo de cada baile tiene un significado particular y también es parte de la historia de la comunidad donde se practica. La próxima vez que observes un baile, fíjate en los pasos y en los movimientos que se realizan para que identifiques su estilo. Nos vemos la próxima. Como pudieron observar, el vestuario es una pieza clave de los bailes mestizos porque con él, las y los bailarines representan sus costumbres y tradiciones, es decir, lo más significativo de su vida diaria. Es momento de retomar sus ideas para el diseño y confección de sus vestuarios. Para ello, pregúntense, ¿qué es lo más significativo de mi vida diaria? Sobre todo en estos momentos que debemos permanecer en casa para cuidar nuestra salud. ¿Qué aspectos quisieran destacar en su vestuario para expresar a otros una idea sin necesidad de usar palabras? Para darse algunas ideas en la configuración de su vestuario, pongan mucha atención al próximo video, el cual muestra un ejemplo de cómo elaborarlo. No se pierdan ningún detalle. El vestuario es un elemento importante dentro de la danza. A través de él podemos identificar personajes, épocas, tradiciones y costumbres. Sus colores y texturas captan nuestra atención como espectadores, pero también apoyan la acción de los bailarines, el sentido y el significado de la danza, o alguna idea que el coreógrafo quiera transmitir al público. En la danza ritual, la indumentaria, más que un elemento decorativo, posee significado específico por esta razón. Al confeccionar un vestuario de este tipo, se procura que sea tal cual lo hace la comunidad étnica que lo utiliza, o bien adaptarlo a las necesidades escénicas de un teatro. Hoy realizaremos el vestuario a escala de la danza de los inditos que está dedicada al Señor de Chalma del Estado de México. Nuestro traje va a estar compuesto de una blusa. Esta blusa es de popelina y lleva estos bordados sencillos al frente. También está compuesto por este telar que es cambaya y con ella vamos a realizar un enredo. ¿Sí? Esto es muy característico de esta región. ¿Sí? Va a ser a la altura de la cintura y va a ser sujetada con una faja. En el caso de los hombres, está compuesto por un traje de manta. Es su camisa y el clásico calzón de manta que va sujeto, amarrado en la parte de atrás. Lleva el sombrero de 2 pedradas de palma. ¿Sí? Este es muy característico en la región otomí del Estado de México. Y lleva este zarape. ¿Sí? Es un clásico gabán. Este zarape lo va a portar de esta manera. Y esta sería la pareja otomí. Muy bien, confeccionemos nuestro propio vestuario de la danza de los inditos de la región otomí. El objetivo es ejercitar nuestra creatividad para encontrar la mejor manera de hacerlo, teniendo en cuenta 2 parámetros. El primero es rescatar el significado que tiene el vestuario en esta danza y el segundo es hacerlo con materiales de bajo costo. Platiquen entre ustedes las posibles adaptaciones que podrían hacerle al vestuario. Finalmente, todas esas ideas deben quedar reflejadas en el vestuario que harán a escala. Acabamos de terminar nuestro traje hecho a escala. Es muy importante utilizar materiales
sencillos y económicos. Les recordamos que cualquier traje de alguna danza lo podemos hacer con materiales sencillos sin perder la esencia del traje original. En el diseño de cualquier vestuario, para la danza es importante tener en cuenta que este debe ser lo suficientemente cómodo para permitir la libertad de movimientos, así como para ensayar con él las pisadas, de preferencia en el lugar donde se llevará a cabo la representación. Según lo que vimos, los vestuarios se conforman por decisiones personales o colectivas, donde se incorporan elementos visuales como el color y las figuras para dar sentido a lo que se quiere representar en una danza. Antes de elaborar sus vestuarios con base en lo más significativo de su vida diaria, les sugerimos realizar distintos bocetos. Esto les servirán para combinar sus ideas y decidir cuál es la mejor opción para su vestuario. No olviden guardar estos bocetos en su carpeta de experiencias. Para saber más acerca de la ideología mestiza y la puedan relacionar con sus bailes, les sugerimos leer el libro Cuentos del Mundo Mestizo, de Ramón Rubín. Para realizar su vestuario existen muchas opciones. Una es crearlo por medio de apps o programas de diseño de modas. Si es que tienen acceso a estos medios tecnológicos y hay cobertura de internet en sus comunidades. Algunos de ellos son Illustrator, Photoshop, Virtual Fashion, Sketchbook, entre otros. Otra alternativa es elaborar el vestuario en miniatura, utilizando distintos tipos de telas, de colores y texturas variadas, así como objetos, o bien confeccionarlo a tu medida. Las posibilidades son muchas. Ustedes deciden cuál les conviene más. Una vez que realicen sus vestuarios, busquen una tarde para presentarlos a sus familias y explicarles el significado que le han otorgado. Lo pueden compartir con sus compañeras, compañeros y docentes cuando regresen a clases, o bien vía redes sociales con la ayuda de sus familias. Esperamos que se diviertan con este proyecto. Por ahora hemos llegado al final de esta sesión, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. Mi opinión en la mesa. Reconocer cómo escuchar y exponer su punto de vista sobre un tema en una mesa redonda. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Qué gusto nos da acompañarlos en una emisión más de Aprende en Casa, una estrategia de aprendizaje de la Secretaría de Educación Pública. El título de nuestro programa es Mi opinión en la mesa y corresponde a la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado. En esta sesión vamos a aprender cómo deben escuchar y exponer su punto de vista acerca de un tema en una mesa redonda.
Como saben, preparen lápiz y papel para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final, podrán incorporarlas a su carpeta de experiencias para comentar con su docente. Disfruten los aprendizajes con su familia. Seguramente será una gran experiencia. Pues bien, entremos en materia con el tema Mi opinión en la mesa. Como parte de las habilidades desarrolladas para interactuar en la escuela y en espacios académicos, han tenido que compartir conocimientos de forma oral. Por ejemplo, en primer año tuvieron que presentar una exposición. En esta sesión exploraremos otra manera de compartir conocimientos. Aprenderemos formas para comunicar nuestras ideas acerca de un tema en una mesa redonda. Expresar nuestro punto de vista es de gran importancia en la comunicación. Y para que otros nos comprendan, requerimos de estrategias, como estar preparados para escuchar las opiniones de otras personas. Las mesas redondas son una gran oportunidad para presentar nuestras ideas de forma respetuosa. Para ello, los invitamos a observar el video con las ideas sobre la mesa, el cual les ayudará a entender qué implica participar en una mesa redonda. Les recomendamos que tomen nota de las características de esta forma de comunicación. Los seres humanos siempre buscamos diversas formas de expresarnos, pero en la adolescencia es más evidente esta necesidad. Una mesa redonda es un buen foro de expresión que, como toda interacción grupal, tiene ciertas reglas a seguir. La mesa redonda es una forma de comunicación muy frecuente actualmente en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. La riqueza de esta forma de comunicación es que permite escuchar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema expresado por diversos especialistas en alguna asignatura. Y eso es muy rico también usarlo en la escuela, pues que permite que los muchachos puedan investigar y expresar puntos de vista sobre un tema en particular, y esto enriquece el conocimiento sobre un tema particular en la escuela. Primero deben tener una base sobre lo que dicen, es decir, tienen que ir con un punto de vista claro sobre lo que quieren expresar. Este punto de vista puede enriquecerse con una investigación previa sobre el tema, o bien sobre lo que los muchachos han acumulado como experiencia a lo largo de su vida escolar, o las personas adultas han acumulado en su vida profesional, ¿no? Y van a expresar lo que saben sobre un tema específico. Sí, más bien hay variantes en una mesa redonda, ¿no? Un participante en una mesa puede ir prepararse previamente y hacer una presentación, por ejemplo, en PowerPoint del tema que va a presentar. En otros casos puede ser una improvisación de lo que se va a decir, y en otras puede que mediante el intercambio oral de comentarios, puntos de vista, vayan surgiendo ideas que no tenían pensadas, pero que al confrontarlas con otro punto de vista surgen y se van creándose ideas nuevas en torno al tema que se está discutiendo. ¿Crees que existen espacios donde los jóvenes pueden expresar sus ideas? ¿Cuáles? Sería con nuestros papás o con nuestros maestros. En la escuela, en los parques, así en las dos. En la escuela, en su casa, donde haya lugares que sí te tomen en cuenta, ¿no? La escuela va a ser un medio que va a promover precisamente esta comunicación con los muchachos, esta forma de expresión de diferentes formas, a través de actividades artísticas, culturales, deportivas, etcétera. Ellos van a expresarse y van a también a perder el miedo a poder hablar en diferentes contextos y bajo diferentes circunstancias. En una mesa redonda, un grupo de participantes discute y da su punto de vista sobre algún tema. Sus opiniones pueden ser coincidentes, complementarias o contradictorias. El objetivo de la mesa redonda es compartir ideas para enriquecer el punto de vista de quienes participan en esta y el de la audiencia. Para llevar a cabo una mesa redonda,
Puede elegirse a un moderador que guíe la discusión y organice las participaciones e ideas que surjan durante la discusión. Observemos un ejemplo de mesa redonda. Seguimos platicando de grupos juveniles y bueno, nos habíamos quedado en la discusión de en qué momento algunos grupos pues trastocan el derecho de otros grupos en la manera en la que se expresan, ¿no? Que a veces no estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Hay un fenómeno importante que se había hablado antes con el asunto de la globalización. Ahora con tanta información que está disponible a la mano para todos, se va permeando a distintos sectores y de repente se forman grupos que no correspondían quizá al entorno local, ¿no? Que era un poco lo que se comentaba antes. Esto hace que de repente la mentalidad o la manera de pensar choquen entre estos mismos grupos que pueden ser coincidir geográficamente, pero que están con diversa mentalidad o con diversa manera de pensar porque corresponden a otras regiones del planeta, ¿no? Que es mucho lo que se está viendo con toda la invasión de la mentalidad oriental, con los avances tecnológicos, con todas las, toda la cultura japonesa, de la tecnología, ¿no? O sea, de distintos países que se van fusionando, sobre todo en países como México, que son fácilmente permeables, ¿no? Y esto provoca de repente choques, que era un poco lo que se hablaba antes, ¿no? Yo pienso que lo básico es los principios que les demos a nuestros hijos y la comunicación que tengamos con ellos para que nos tengan la suficiente confianza de platicarnos con quién andan y, como decían hace un momento, saber a qué grupo pertenecen y que sepan y conozcan los tipos de drogas, los peligros que corren y, lo principal, enseñarles a decir no. Claro, como en el caso de Noé. Exacto, a no hacer lo que no quieren hacer. Y como sabemos, el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues, se divide una persona, o se integra o no se integra. Bueno, yo creo que como dicen, bueno, como están diciendo, es cierto eso, o sea, nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas lo que tú quieras hacer, o sea, nadie te dice, no, tienes que drogarte ni nada, ¿no? O sea, o tienes que vestir así, o tienes que usar esto. Por decir con mis papás, por las personas que me junto y todo eso, o sea, todo ese modismo lo juntan mucho, o sea, lo representan mucho con las drogas y todo eso. Pero eso, o sea, es como le digo a mi papá, es que no necesariamente yo me tengo que ir a drogar a las fiestas y todo para estar ahí, o sea, con ellos. O sea, nadie me dice, no, tienes que drogarte ni nada. Mi papá, luego mis papás piensan que sí te obligan y todo. O ya me dicen, no, es que no es que te obliguen necesariamente, pues te lo pueden echar en una bebida o X así, ¿no? X cosa. Yo le digo a mi papá, no, pues lo que pasa es que, o sea, bueno, yo a pesar de que estoy con todos ellos y que la verdad, pues sí, a lo mejor unos amigos sí se drogan y se meten pues drogas pues ya más fuertes, ¿no? O sea, como dicen, no, ya más de un toque o algo así, ¿no? Pero es como yo le digo a mi papá, yo sé decir no, papá, pero como dice Víctor, luego nunca casi, o sea, no siempre te creen por cómo actúas. Por si luego te enojas o haces un berrinche de algo, ya por eso dicen que te drogas y no sé qué, y no sé, y todo es que eso. da miedo, como padre yo me imagino que también ha de dar pues mucho miedo que tus hijos se involucren en ciertas cosas como las drogas, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Oscar, hace rato? Sí, yo creo que una parte importante es la formación de los individuos en el ámbito familiar, que finalmente les ayuda a los jóvenes, ¿no? A poder decidir con quién me junto, con quién no me junto, ¿no? Independientemente al grupo al que pertenezca, ¿no? Y hay diferentes matices dependiendo del lugar, la zona, ¿no? Hay ejemplos de grupos juveniles que llegan a provincia y que, bueno, vienen de provincia o vienen de Centroamérica, el ejemplo de los maras salvatruchas, ¿no? Y que, pues bueno, inciden en otro tipo de sociedad, ¿no? Claro. Vienen de otro contexto y que muchas veces ellos agreden a los grupos locales. Para concluir, comenten con sus compañeros qué espacios creen que tienen los jóvenes para expresarse y qué ventajas les ofrece la mesa redonda como recurso para hacerlo.
Como observaron, en las mesas redondas se pueden expresar diversas opiniones y aunque la diversidad de temas es muy amplia, el objetivo es compartir su punto de vista y lo que saben acerca de un tema en específico. ¿Alguna vez han participado en una mesa redonda o han visto alguna? Bien, pues lo primero que debemos hacer para planear una mesa redonda es definir un tema de interés común y enfocarlo a un público específico. Luego podemos recopilar información y dividirla entre los integrantes del equipo, para que cada persona se haga cargo de un subtema. Algo muy importante es que todos deben informarse a fondo, pues en una mesa redonda los datos duros y la argumentación son fundamentales. En el video también les presentamos un ejemplo de cómo se llevan a cabo estas mesas y se habló de la importancia del respeto a la expresión de los grupos sociales. Pudieron observar que hay un moderador que dirige la dinámica de la mesa y permite que las intervenciones sean ordenadas. Recuerden que las participaciones que tengamos, además de ser respetuosas, deben ser argumentadas, es decir, tener un sustento. Veamos qué son los argumentos y algunos ejemplos de ellos en el siguiente video titulado Una mesa redonda. En el programa anterior presenciamos una mesa redonda y vimos el papel que juegan los participantes. Ahora nos toca revisar con más detenimiento la manera en que se expresan y argumentan. Según el diccionario, argumentación es un conjunto de razonamientos que apoyan o niegan una afirmación. ¿Sabías que cuando las personas se presentan ante un foro de debate o alguna mesa de discusión, consciente o inconscientemente utilizan una estrategia discursiva? Las estrategias discursivas son formas de comunicación que buscan convencer a los demás. Algunas de ellas son la presentación de datos parciales, el apelar a las emociones del público y el realce del prestigio o la autoridad del emisor. Qué bueno que están con nosotros. Hemos armado una mesa de discusión respecto a los grupos juveniles muy interesante, así que esperemos que se queden con nosotros para poder escuchar esta charla. Déjenme presentarles a quienes integran esta mesa y con quien vamos a estar platicando en una charla muy amena respecto a los grupos juveniles. Tenemos primero que nada a Guillermo Soriano, él es investigador contracultural. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Después tenemos a Óscar Osorio de la Asociación Civil AJA, asesores para jóvenes y adultos. A Daniel Serna, que es estudiante. Daniel, bienvenido. Después tenemos a Edson Canales, especialista en sociología. Después tenemos a Noé Daniel, estudiante también. Después tenemos a una madre de familia y también exdirigente Scout. Ella es Berta Medina. Berta, gracias por estar con nosotros. Después tenemos a Víctor Palomo, él es padre de familia, a Víctor Recendis, que también es estudiante. Siempre ha habido una necesidad de expresión, en este caso de los jóvenes. No es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo, pero el hecho de que ahora vivamos en una sociedad tan con tecnología y con posibilidad de comunicarnos unos con otros casi permanentemente, le da otro sentido a estas formas de expresión. Por ejemplo, ahora podemos conocer muchas cosas por internet y pertenecer a grupos globalizados. Bueno, yo no me aburro nunca, jamás, ¿no? O sea, siempre está todo bien, está todo así bien, o sea, como a mí me gusta, ¿no? Así que nada, o sea, porque en esos momentos, o sea, nadie se aburre, nadie nada, o sea, hay, en ese espacio, o sea, están chavos que les gusta hacer así, o sea, que se les gusta reventarse, o sea, se van a muchas cosas extremas. Exacto. Respecto del asunto de las drogas, dice José Saramago que no es posible, al respecto de las drogas, como impedirlas. Hay que educar sobre su uso y su abuso, ¿no? En esa medida los padres de alguna manera tienen la responsabilidad también de investigar de qué se trata, ¿no? Hay dos maneras en que los adolescentes tratan esto, ¿no? Puede ser buscando un líder o tratando de ser ese líder. Claro. Y en este caso, esto influye de acuerdo a los órganos
que se manejan en la casa, ¿no? A las costumbres, al medio, al estrato. Entonces, cuando no se encuentra un líder dentro de la casa, el adolescente tiende a ir hacia afuera a buscar este líder, ¿no? Y muchas veces esto trae, pues ya, o una pertenencia o una falsa pertenencia, ¿no? Una falsa identidad. Sin duda, en la mesa redonda encontramos puntos de vista diversos sobre un mismo tema. ¿Pudieron identificar el uso de las estrategias discursivas a las que recurrieron los participantes de la mesa para argumentar su punto de vista? Veámoslas nuevamente. Elevar lo particular a la categoría de general. Sí tratamos de ubicar el que se viste diferente, el que se peina diferente, que es malo. Y no es así. En todos los grupos hay buenos y malos. Porque en las fresitas, como dices, también hay drogadictos. Claro. También sí, hay prostitución y muchos otros problemas. Y en un grupo de dark, por ejemplo, se puede dar que no haya nada de eso. Claro. No por ser un grupo que se vista y actúe diferente, puede ser malo. Apelar a la sensibilidad o emociones del público. Todos pertenecemos a algún grupo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo, bueno, aunque no pertenezco como que a una moda como tal, pues yo tengo mi grupo de amigos y todo. Y pues nosotros no andamos haciéndole daño a alguien para divertirnos, ¿no? Y incluso ni entre nosotros, ¿no? Y creo que eso sí es una falta de aprecio a la vida que tienen ellos porque, pues bueno, las golpizas que pasan en las noticias que se dan, pues no tienen nada que ver con el cariño que tienen a la vida, ¿no? Apelar a la importancia, prestigio o autoridad del emisor. Incluso hay algunos autores, sociólogos que han estudiado eso, como Lipovetsky, por ejemplo, que él habla sobre la fusión de valores y sobre la transformación de los valores en las sociedades, como en algún tiempo antes, cuando no estaban tan desarrollados los medios de comunicación, pues como que los valores eran identificables fácilmente en una sociedad, como en México, por ejemplo, o en Europa, pero ya con toda esta onda de la globalización y con la mezcla de valores hay toda una transformación, de modo que hay algunos autores que lo ven de forma más pesimista y hablan de la pérdida de valores. Presentar datos parciales. Pues reconocer que existen diferentes tipos de familia y que reconociendo esta parte vamos a rescatar esa pérdida de valores. Vamos a rescatar la falta de identidad y vamos a rescatar, a lo mejor va a ser una familia extensa, ¿no? Que no nada más es papá, mamá, hijos, sino mamá, papá o a lo mejor un tío, una tía. En tu biblioteca encontrarás el libro De Perfil, en el que José Agustín explora algunas de las inquietudes de los jóvenes y cómo las resuelven, a veces, de la forma más inesperada. Brevemente para cerrar, rápidamente, Daniel, porque... Bueno, yo creo que por si todos están basando nada más a lo mental, ¿no? O sea, todos están basando solamente a eso, pero te depende también mucho tipo de agresión. Si es como ustedes digan, trastornos mentales, pues yo creo que a ti no te viene importando lo que piense la otra persona si es muy diferente a ti. O sea, no tiene por qué agredirte. Yo creo que lo importante, bueno, en las familias, por parte de los padres, es enseñar a los hijos a tomar decisiones, ¿verdad? Porque por mucho que les digan, no, pues te puede pasar esto y esto, si consumes tal o cual cosa, pues si el hijo, por ejemplo, ya sale y... Porque en la calle pues hay mucha gente que es muy influyente, ¿no? De manera muy sutil hace que consumas algo o te induce, ¿no? Que lo consumas. Claro. Porque, pues, si sale un niño de 11 años, pues ¿qué vas a ver, no? Bueno. Víctor, a manera de conclusión. Bueno, pues antes que nada decir que los padres, pues conocer más acerca de los grupos y no juzgar antes. Por ejemplo, a mí me intriga mucho saber qué piensan la cultura dark. Es algo que a mí, pues no sé, muchas veces yo los juzgo por su música, que no sé, es medio satánica o no. Y pues eso es lo que me queda a mí, a veces muchas dudas. Y pues no juzgar antes, quisiera conocerla un poco más. Claro, conocer antes de poder hacer alguna aseveración. Pues muchas gracias, fue una plática muy interesante. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir con ese y otros temas. Muchísimas gracias a todos aquí en la mesa. Gracias.
Los darks, punks, scatos, entre otros, son conocidos como tribus, grupos de jóvenes que buscan expresarse de una manera diferente. Para saber más sobre algunas de ellas, sus valores, ideas y formas de expresión, te recomendamos visitar la página de internet que aparece en pantalla, en la que también podrás dar tu punto de vista y conocer el de otros jóvenes participando en los foros de discusión. Para participar en una mesa redonda como integrante o como público, es importante aprender a escuchar el punto de vista del otro. Atender a los comentarios de los panelistas nos permitirá analizar qué hay más allá de las palabras y comprender mejor el tema y las estrategias discursivas. Recuerden que como espectadores también somos parte importante de una mesa redonda. ¿Qué les pareció el video? Aprendimos que un argumento es un conjunto de razonamientos para apoyar o refutar una idea. Esta argumentación se basa en distintas formas de focalizar la información a las que llamamos estrategias discursivas. Para focalizar su argumento pueden ir de lo particular a lo general o viceversa, presentar datos parciales y apelar a la sensibilidad del público o al prestigio del emisor. Estas estrategias les ayudarán a que la idea que quieren expresar sea efectiva. Un tema de gran actualidad es la condición laboral y social de las mujeres. Para ahondar en el tema, los invitamos a que cuando tengan oportunidad conozcan el libro Mujer, Presencia Social y Laboral de Tania Carreño, el cual puede ser un buen punto de partida para una mesa redonda. Después de haber visto el video, atiendan las siguientes preguntas para realizar una actividad. ¿En qué lugares pueden fomentar el intercambio de ideas? Señalen 3 ambientes y escriban qué temas tratarían en cada uno. ¿Qué temas les gustaría tratar como adolescentes en una mesa redonda? ¿De qué elementos se compone una mesa redonda? ¿Qué estrategias discursivas pueden servirles para presentar sus argumentos sobre ese tema? Piensen en un problema o situación que suceda en su casa y que no les guste. Por ejemplo, falta de comunicación, que su familia les pida muchas cosas o que no los dejen salir a la calle, entre otras situaciones. Tomando en cuenta los videos que hemos visto durante la sesión, redacten un escrito en el que describan un tema de su elección, cuál es su importancia, qué argumentos pueden dar a favor y cuáles en contra. Apóyense de su familia para aterrizar la idea y pídanle que aporten argumentos, al menos 2 a favor o 2 en contra del tema que hayan decidido tratar. Los invitamos a que escriban una pequeña nota en la respuesta a la última pregunta que les hicimos y la guarden en su carpeta de experiencias. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!